¿Por qué hubo un golpe de Estado en 1976? Con el Cordobazo, en el año 69, al igual que en todo el cono sur de América Latina, se desarrolló un ascenso obrero y popular. Había huelgas y luchas duras, radicalizadas en sus métodos y en sus ideas, y que abrieron una situación revolucionaria y que derrotó a la dictadura de Onganía. Ahí surgió una vanguardia obrera estudiantil muy combativa, de izquierda, y muchos de ellos tomaron el camino de las armas. La gran patronal y el imperialismo apostaron que con el retorno del general Perón se podía frenar la radicalización de esa juventud obrera y estudiantil. Pero fracasó el peronismo en este objetivo. El conjunto del régimen capitalista de Argentina, con el apoyo del imperialismo yanqui, se decidió por un golpe brutal. Aplicar el terrorismo de Estado para liquidar una generación y aterrorizar al resto. ¿Por qué el peronismo no pudo derrotar el ascenso obrero estudiantil? Perón había vuelto al país, presidente, y llegó a un acuerdo con empresarios y dirigentes sindicales de lo que se llamó el Pacto Social, que básicamente era congelamiento de precios y salarios. Los salarios estaban congelados, pero presionó, y que no habría paritarias por 2 años. Los sectores combativos lo enfrentaron. Desde el inicio, las leyes antiobreras y las medidas represivas que tomaba el peronismo no alcanzaban, y por eso implementaron la AAA. ¿Qué es la AAA? Es un grupo de tareas parapolicial que atentaba contra la izquierda, sea peronista o marxista, y que se calcula entre 1.500 o 2.000 asesinatos cometidos en esos 3 años, en menos de 3 años. Perón muere en julio del 74 y asume Isabel. Ahí se recrudece la represión, se impone el estado de sitio, que era el recorte de libertad democrática, no te podías reunir, se allanaban locales de partidos políticos, se allanaban sindicatos. En el año 75 se lanza el operativo Independencia, que era un salto, porque es la ocupación militar de Tucumán. Se detiene a decenas de dirigentes sindicales combativos en todo el país. La crisis económica capitalista estaba golpeando ya duramente. Caen los precios de los granos que Argentina exporta, y seguimos exportando, y subía el petróleo que en esa época importábamos. El Pacto Social empieza a desflecarse, y entonces el peronismo lanza el llamado Plan Rodrigo. ¿Qué fue el Rodrigazo? El brutal plan de ajuste que lanzó el ministro Rodrigo en junio del 75 era una devaluación brutal del peso, la inflación estaba disparada por las nubes, igual que la carestía de la vida, y el gobierno le pone límites a la paritaria. Y ahí empieza la respuesta obrera. Porque numerosas fábricas paran, los gremios del interior inician huelgas y movilizaciones, la burocracia sindical peronista es desbordada y es obligada a responder. Y muchos gremios, como el metalúrgico, consiguieron recomposición salarial en esos días. Pero Isabel veta esos acuerdos y no homologan los convenios. Se avecinaba así un duro enfrentamiento. Surgen las coordinadoras. En el conurbano bonaerense, que era y sigue siendo aún la gran concentración obrera de nuestro país, surgen las coordinadoras de zona norte, zona oeste y sur. ¿Qué eran? Era una organización de los sindicatos, de las comisiones internas, delegados y agrupaciones combativas, peronistas y de izquierda, que se reunían para enfrentar la traición de la burocracia de la CGT y de los sindicatos respectivos. El objetivo, enfrentar el Plan Rodrigo y al gobierno de Isabel. Eran una alternativa a la podrida burocracia sindical oficial. Estalla la huelga general. Durante un mes el país estuvo convulsionado. La CGT se vio obligada a convocar a un paro para el 7 y 8 de julio. La primer huelga general en la historia contra un gobierno peronista. Y fue tan contundente que al mediodía del día 8, Isabel anuncia por televisión que se homologan las paritarias. Se había conseguido un triunfo obrero de magnitud y era una derrota del gobierno. A los pocos días renuncia Rodrigo y también el brujo López Rega, que era el ministro político y el verdadero jefe de la AAA. El gobierno tambalea, Isabel pide licencia y se va de vacaciones a Cochinga, asume el presidente del Senado y ahí el peronismo empieza a cerrar filas, en primer lugar con la burocracia de la CGT. El gobierno iba a sufrir una derrota económica y política de magnitud frente a su base histórica, que era el movimiento obrero. Era una derrota importante, tanto que Isabel
se retira. Era el momento de pasar a la ofensiva. La traición de la burocracia sindical, de la CGT, que cierra filas, hace que esta situación no se desarrollara. Pero la responsabilidad surge de las organizaciones, muchas de ellas en las coordinadoras, que no plantearon una alternativa. Y en primer lugar, las que hablan en nombre de la revolución y del socialismo, las que se reclamaban trotskistas, como el caso del PCT, donde yo militaba, o de Política Obrera. Ninguna de ellas levantó abajo Isabel y por un gobierno obrero y popular, sino una simple reclamo de que renunciara a Isabel y que asumiera o un diputado de la CGT, como decía el PCT, o que hubiera un gobierno de la CGT, de esa CGT, que era lo que planteaba Política Obrera. Ninguna diciendo que había que avanzar en una alternativa obrera y socialista clara, enfrentada a lo que ya se estaba rodeando en Argentina, que eran golpes militares en Uruguay, en Chile en el 73 y antes en Bolivia en el 72 y antes en Paraguay o Brasil. Todo el Cono Sur estaba rodeado de dictaduras militares bancadas por los yanquis. En Argentina era inevitable que la crisis capitalista iba a llevar una salida reaccionaria de ese estilo, pero la clase obrera estaba a la ofensiva y podía poner una alternativa distinta. Esa fue la tarea que los revolucionarios no pudieron hacer en ese momento por debilidad de su política y por debilidad de sus fuerzas para influenciar a sectores importantes de los trabajadores y la juventud. La situación entonces se mantuvo inestable durante todo el 75, hubo pronunciamientos militares y el clima se estaba enrareciendo, hasta que un nuevo plan de ajuste que se lanza en enero del 76 provoca que resurjan las coordinadoras, que vuelva la lucha de clases, inclusive que la patronal por derecha hace un paro, un lockout contra el gobierno. Ya era tarde. La burguesía, el imperialismo, los sectores reaccionarios, con los radicales y Balbín a la cabeza, con la iglesia, van a golpear las puertas de los cuarteles. Se cierra el círculo de la sangrienta dictadura y en nuestro país se impone el gobierno de Videla casi sin resistencia. La dictadura militar que se instaló en Argentina no solo liquidó una vanguardia, impuso el terrorismo, sino que entregó el país. Pasamos de 6.000 millones de dólares de deuda bajo el gobierno de Isabel, de deuda internacional, de la deuda externa, a casi 46.000. Se multiplicó por 6 o por 7 la deuda en pocos años. Se hundió la economía del país. Se entregaron los bancos y gran parte de las empresas a capitales extranjeros. Fue un verdadero saqueo. Fue el primer gran saqueo a los sectores obreros y populares en los últimos 50 años. Sacar las lecciones de por qué se pudo imponer la dictadura. Sacar las lecciones de cómo actuamos los revolucionarios, cuáles fueron los aciertos y cuáles sobre todo los errores. Sacar lecciones de ese pasado son muy importantes para el presente porque es inevitable que el régimen capitalista en crisis, ahora con el gobierno de Macri o con el gobierno que venga, va a querer, de la mano del FMI, volver a aplicarnos un saqueo brutal. Ya lo están haciendo, pero va a ser más brutal todavía. Y ese saqueo va a ser con represión, y ese saqueo va a ser con entrega nacional, y ese saqueo va a ser con endeudamientos no solo de una generación, sino de las próximas generaciones. Eso es lo que nos promete el capitalismo actual. Y entonces, recordar el golpe militar, que fue el iniciador del gran saqueo, del primer gran saqueo a la clase obrera y al pueblo argentino, es una necesidad del momento actual. No podemos repetir los errores del pasado y tenemos que profundizar en los aciertos y en la lucha que una generación dio en su momento y que lamentablemente no pudimos ganar. Las lecciones del pasado para poder orientarnos en el presente, para poder enfrentar este saqueo que de la mano del FBI nos está haciendo el gobierno de Macri y que se continuará, como lo están demostrando los gobernadores peronistas, en sus respectivas provincias. La política tiene que ser organizarse en forma independiente de toda variante patronal. La independencia política de los trabajadores es esencial. Pelear por una alternativa anticapitalista. Pelear por un gobierno distinto. ¿Y qué es un gobierno distinto? Un gobierno de los trabajadores, que en ruptura con el capitalismo abra el camino para una sociedad sin explotadores ni explotados. En ese camino, el PTS, como integrante del Frente de Izquierda, lucha
por la formación de un gran partido revolucionario en Argentina.